Charlton Heston, un nombre sinónimo de épica, de heroísmo, un hombre que encarnó a dioses, a gladiadores, a líderes. Pero detrás de la pantalla, ¿quién era realmente el hombre detrás de la máscara? Hoy desvelaremos los secretos más íntimos de su vida, los amores que marcaron su destino y sobre todo, el profundo y trágico romance que unió su vida a la de Lydia Clark. Quédate hasta el final para conocer los secretos que esconde la vida de Charlton Heston, Bronson y Lydia Clark. Una historia de amor que estuvo marcada por una profunda devoción y una pérdida considerable. Charlton Heston, cuyo nombre original era John Charles Carter, nació en 1923 en Evanston, en el estado de Illinois. Su padre era trabajador en un molino de pan y él era el único hijo. Cuando todavía era niño, sus padres se trasladaron a una zona rural en Michigan, donde Heston pasaba largas horas leyendo y actuando para sí mismo. No era un niño que buscara atención y encontraba sus momentos más felices explorando los bosques y lagos de St. Helens, Michigan, a donde se mudó con su familia cuando era joven. Disfrutaba de la naturaleza, ya fuera solo o acompañado de su padre, hasta que cumplió 10 años. Fue entonces cuando su vida sufrió un giro inesperado. Sus padres se divorciaron poco después de su 10º cumpleaños. Su madre se casó nuevamente con un hombre llamado Chester Heston unos años más tarde y se mudó junto con sus hijos. Los niños finalmente fueron adoptados. Sin embargo, al joven Heston le fue difícil adaptarse a su nueva vida y sentía que no encajaba en su nueva escuela secundaria. Todo cambió cuando descubrió lo que se convertiría en su pasión de por vida, la actuación. La nueva familia se mudó a Chicago, donde Heston fue al colegio. Participó en las funciones teatrales de la escuela con tan buen resultado que obtuvo en 1942 una beca para estudiar en la Escuela de Arte Dramático de la Universidad del Noroeste en Evanston, especializándose en el teatro shakespeariano. Durante su estancia en la universidad tuvo la ocasión de intervenir en una obra teatral filmada por un compañero en 16 milímetros. Más tarde el mismo grupo filmó una segunda obra, también en 16 milímetros. Durante sus 2 años ahí, conoció a Lydia Clark, quien también estudiaba teatro. El amor floreció y Heston estaba convencido de que ella era la persona con quien quería compartir su vida. Sin embargo, conquistarla no resultó sencillo. A pesar de estar seguro de sus sentimientos, se enfrentó a la decepción cuando Lydia no compartía los mismos sentimientos. Le propuso varias veces matrimonio mientras aún estudiaban, solo para ser rechazado en cada ocasión. Nadie pensaría que su relación sería fundamental en su carrera. Cuando se estaba preparando para partir tras 2 años, decidió contactarla una última vez, anticipando otro rechazo. Para su sorpresa, esta vez las cosas tomaron un giro inesperado. Su boda fue dulce y repentina, antes de que Heston se uniera a las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos al estallar la Segunda Guerra Mundial. Intentó nuevamente con Lydia antes de partir y su respuesta lo dejó atónito. Su alegría no tuvo límites cuando ella aceptó. La pareja se casó en una iglesia de Carolina del Norte en marzo de 1944, justo antes de que él partiera al servicio activo. Sus vidas juntos realmente comenzaron después de que él regresara tras servir como operador de radio y artillero aéreo durante 2 años. Reunidos nuevamente, Charlton y Lydia decidieron buscar oportunidades en el teatro en Nueva York. Inicialmente trabajaron como modelos para artistas antes de aventurarse a Carolina del Norte, donde intentaron dirigir su propio teatro durante 1 año. Sin embargo, su estancia ahí fue breve, ya que Heston tenía otros objetivos en mente. Su principal ambición era encontrar trabajo en Broadway. Su deseo era actuar en el teatro, pero al no poder hacerlo en Nueva York, se fueron a Asheville, en Carolina del Norte, y se hicieron cargo del teatro local como gestores y actores. La pareja regresó a Nueva York en 1948, un año después de su tiempo en Carolina del Norte. Esta vez Heston tenía un as bajo la manga. Cambió su nombre para el escenario tomando el apellido de soltera de su madre, Charlton, y el apellido de su padrastro, Heston, creando así una nueva identidad. Puede que haya sido su nombre, tal vez solo el destino, pero lo cierto es que Broadway recibió a Heston con los brazos abiertos. Esta vez las cosas parecían brillar para él. Al regresar a Nueva York, su actuación en la obra Antonio y Cleopatra llamó la atención de CBS, que le ofreció un papel en su producción de Julio César. Este fue solo el comienzo de una serie de papeles en televisión,
uno de los cuales capturó el interés del famoso director Hal Wallis, conocido por Casablanca. Heston consideró entonces que había llegado el momento de trasladarse a Hollywood. Su buena apariencia, muy fotogénica, una mezcla particular de modestia y dignidad y una poderosa presencia física sumada a la seriedad que le caracterizaba, confirieron gran credibilidad a sus actuaciones y le abrieron las puertas del medio hollywoodiense, siendo contratado por Paramount Pictures. Heston, aunque dedicado a su carrera teatral y televisiva, no pudo resistirse a la oferta de Wallis para participar en Dark City de 1950 dirigida por William Dieterle. Cuando Lydia, una amiga cercana, le recordó sus aspiraciones iniciales, él contestó con desenfado: bueno, tal vez solo una película para ver cómo es. Aunque Dark City no destacó en la taquilla, los críticos elogiaron su actuación, preludio de un verdadero éxito de taquilla que llegaría con una película de Cecil B. DeMille. Curiosamente, DeMille dudó al principio en elegir a Heston, encontrando su actuación en Dark City demasiado siniestra. Sin embargo, el destino intervino cuando Heston se cruzó con DeMille en Paramount Pictures. Aquel simple saludo cambió el curso de su carrera. DeMille decidió darle la oportunidad de lo que sería su primer éxito importante, el mayor espectáculo del mundo, donde trabajó junto a Dorothy Lamour, Gloria Graham y James Stewart. Conseguir el papel no fue sencillo. El proceso de casting fue tan poco convencional que dejó a Heston inseguro sobre sus posibilidades. Tras recibir una escueta descripción de la película de DeMille, Heston respondió: parece que sería una buena película. Lo demás, como dicen, es historia. El éxito del mayor espectáculo del mundo no solo la consolidó como un éxito monumental, sino que también ganó el Oscar a la mejor película. La fascinante actuación de Heston lo estableció como una figura central de Hollywood y DeMille reconoció su estelar potencial. El trabajado físico y la voz profunda de Heston lo hicieron perfecto para los papeles épicos. Su colaboración con DeMille continuó en 1956 con Los 10 Mandamientos, interpretando Moisés, donde además se codió con astros como Yul Brynner, Anne Baxter y Edward G. Robinson. Para prepararse para este icónico papel, Heston estudió el Antiguo Testamento y se comprometió completamente, incluso actuando descalzo para aumentar la autenticidad de su interpretación. Aunque no figuraba en los créditos, Heston prestó su voz para la escena de la zarza ardiente. Sorprendentemente, otro miembro de la familia Heston también apareció en la película. Su hijo pequeño, Fraser C. Heston, interpretó al bebé Moisés. La coincidencia en la edad de Fraser y el personaje bíblico se aprovechó para filmar la conmovedora escena en el río Nilo. Después del éxito con Los 10 Mandamientos, Heston regresó a sus raíces del cine occidental y de aventuras. Participó en Touch of Evil junto a Orson Welles. Aunque la película no fue bien recibida inicialmente, posteriormente ganó el reconocimiento como una obra maestra clásica. Curiosamente, Welles solo tenía la intención inicial de actuar en ella, pero las circunstancias lo llevaron también a dirigirla. Cuando Charlton Heston decidió protagonizar una película con el supuesto de que Orson Welles la dirigiría, el productor hizo cambios estratégicos, incluyendo la selección del director, para cumplir con las preferencias de Heston. Trabajar con Welles fue una experiencia enriquecedora para Heston, ya que el director permitía a los actores explorar a sus personajes y dar rienda suelta a la improvisación. Sin embargo, no todos los directores coincidieron con este enfoque, algo que Heston aprendería con el tiempo. Después de trabajar con Cecil B. DeMille y Welles, Heston tuvo la oportunidad de colaborar con otro legendario cineasta, William Wyler. Consiguió el papel principal en Ben-Hur, un proyecto que Marlon Brando y Rock Hudson habían descartado. Entusiasmado, Heston preparó un detallado memorando lleno de ideas para su personaje desde la primera escena. Sin embargo, pronto descubrió que Wyler no apreciaba tales sugerencias. Tras el envío de su memorando, Wyler se mostró distante hacia él. Con el tiempo, Heston comprendió que Wyler había preestablecido cada detalle de la película y no acogía desviaciones de su visión. Dedicado hasta el extremo a su oficio, Heston llegó al set de Ben-Hur más de un mes antes de que comenzara el rodaje. Durante ese tiempo se enfocó en probar vestuarios y practicó intensamente para aprender a conducir un carro jalado por 4 caballos. Según contaba, le tomó 6 agotadoras semanas dominar la habilidad de manejar los caballos blancos, un esfuerzo físico que sintió en cada parte de sus brazos. A pesar de lo demandante del trabajo, este grado de compromiso no era inusual en Heston. Su arduo esfuerzo se reflejó en los resultados. Ben-Hur no solo se convirtió en la película más taquillera de su época, sino que también fue un éxito rotundo en los premios de la Academia, llevándose 11 Oscars, incluyendo Mejor Película y Mejor Actor.
La nominación que recibió Heston por su actuación marcó su primera y única candidatura al Oscar, haciendo que su victoria fuera doblemente especial. La minuciosidad de Wyler también jugó un papel crucial. Tanto Heston como Wyler tenían un rigor insuperable en intentar capturar cada detalle. Heston recuerda cómo uno de los momentos más sencillos en la pantalla, donde Judah Ben-Hur simplemente caminaba por una habitación, requería múltiples tomas bajo la mirada crítica de Wyler. En una ocasión, tras varias repeticiones, Heston preguntó qué esperaba Wyler alcanzar con tantas tomas. La respuesta fue sorprendente. Wyler había quedado fascinado con una espontánea patada a una olla que Heston dio a la primera toma y estaba empeñado en capturar esa magia nuevamente. En conjunto, tanto las actuaciones como la dirección rigurosa hicieron de Ben-Hur una obra maestra imborrable en la historia del cine. La dedicación insuperable de Charlton Heston quedó impresa con fuerza y resonó profundamente con el público, suficiente para ofrecerle un lugar icónico entre los grandes clásicos. A pesar de sus esfuerzos por encarnar completamente a su personaje, Charlton Heston encontró difícil llorar a voluntad. William Wyler, el director, descubrió esta limitación cuando Heston luchó por derramar lágrimas en una escena. En un acto creativo, Heston cubrió sus ojos con las manos y simuló sollozos para transmitir la emoción requerida. Curiosamente, hubo un aspecto importante del personaje de Ben-Hur que Heston desconocía: su relación romántica con Messala, su amigo y posterior traidor. Aunque este detalle no se menciona explícitamente ni en el libro ni en la película, Gore Vidal, el guionista encargado de refinar el guión original, interpretó la relación de esa manera. Vidal razonó que la drástica traición de Messala hacia Ben-Hur parecía más motivada por sentimientos personales que por simples diferencias políticas, como la reacción de un amante despreciado más que de un adversario político. La razón detrás del desconocimiento de Heston sobre esta visión de los personajes sigue siendo incierta. Resulta que Heston tenía fuertes reservas sobre la homosexualidad. Wyler, consciente de esto, instruyó a Vidal para que mantuviera su interpretación del subtexto oculta a Heston, evitando así incomodarlo. En consecuencia, solo Stephen Boyd, el actor que interpretó a Messala, tenía conocimiento de la perspectiva de Vidal e intentó transmitirla sutilmente en su actuación. Vidal reveló más tarde este subtexto en el documental The Celluloid Closet, que exploraba las representaciones de la homosexualidad en Hollywood. Sin embargo, cuando Heston se enteró de la interpretación de Vidal a través del documental, reaccionó enérgicamente, rechazando la perspectiva de Vidal y negando que hubiera tenido alguna participación en la película. Este incidente no fue aislado respecto a los prejuicios evidentes de Heston. En 1965, aceptó entusiasmadamente el papel de Miguel Ángel en una adaptación de La agonía y el éxtasis. A pesar de su entusiasmo inicial, Heston luego se negó a concederle a Vidal permiso para usar escenas relacionadas en The Celluloid Closet, afirmando que su exhaustiva investigación indicaba que Miguel Ángel era heterosexual, ignorando evidencia que sugería lo contrario. Surgieron críticas hacia la actuación de Heston debido a la disparidad entre él y el personaje que interpretaba. A pesar de su fuerte ética de trabajo, Heston no pudo replicar el éxito alcanzado con Ben-Hur en sus proyectos siguientes. Tras esta película aprendió buceo en aguas profundas para su papel como piloto de barco de salvamento en el naufragio del Mary Deer, y se preparó meticulosamente para interpretar a Miguel Ángel mediante extensas lecturas y prácticas de pintura y escultura. Sin embargo, estas películas no lograron el éxito deseado en taquilla. Sin desanimarse, Heston continuó buscando papeles en distintos géneros y se involucró activamente en causas significativas para él. Una hábil elección de papeles le permitió prolongar su carrera a edad madura, sin limitarse a una imagen de galán. A finales de los años 60 y en los años 70 se mantuvo en primera línea con películas de ciencia ficción como El último hombre vivo en 1971, El planeta de los simios y Regreso al planeta de los simios, saga estrenada en 1968 que se ha convertido en un clásico del género. Asociado a los papeles de héroe, se convirtió en un rostro habitual en el cine de catástrofes. Protagonizó la película taquillera Aeropuerto 75 y en Terremoto volvió a trabajar con Ava Gardner. El estatus de estrella y el carácter de Charlton Heston no solo se apreciaron en pantalla. ¿Conoces su posición en la sociedad? Si a ti también te está gustando la historia de Charlton Heston, suscríbete ahora y no te pierdas el próximo video. A lo largo de su vida, las afiliaciones políticas de Heston evolucionaron considerablemente. Durante su época de mayor éxito fue un ferviente defensor del Partido Demócrata y se opuso abiertamente a la campaña anticomunista liderada por el senador republicano Joe McCarthy. Inicialmente, respaldó al candidato presidencial Adlai Stevenson.
aunque tras su derrota apoyó al exitoso John F. Kennedy. Sin embargo, había otra causa que le apasionaba profundamente: los derechos civiles. Heston era conocido por su compromiso inquebrantable con sus creencias en una época en la que muchas celebridades de Hollywood preferían mantenerse al margen de esos temas. Su apoyo a los derechos civiles no era solo simbólico, ya que participó activamente en manifestaciones y fue un defensor vocal de la causa. Admiraba enormemente a Martin Luther King Jr., a quien consideraba el Moisés del siglo XX del movimiento por los derechos civiles, y a menudo lo acompañaba durante sus discursos. También apoyó a Lyndon B. Johnson, quien jugó un papel clave en la aprobación de la Ley de Derechos Civiles de 1964, a pesar de la oposición que enfrentó. A pesar de su anterior defensa de los derechos civiles, Heston fue objeto de críticas más tarde en su carrera debido a decisiones controvertidas que tomó. Algunos críticos comenzaron a cuestionar la sinceridad de su activismo pasado, sugiriendo que podría haber exagerado su participación en el movimiento. No obstante, Heston rechazó tales dudas, afirmando que había apoyado los derechos civiles mucho antes de que esto se considerara popular en Hollywood. Aunque inicialmente estaba alineado con el Partido Demócrata, las opiniones políticas de Heston cambiaron considerablemente con los años. Se convirtió oficialmente en republicano en 1987 y, según informes, también votó por el presidente republicano Richard Nixon en 1972. Heston justificó su cambio de afiliación partidista sensación un cambio en los valores del Partido Demócrata. Sin embargo, dada la fluctuación de sus puntos de vista, algunos podrían cuestionar la consistencia de sus convicciones. ¿Cómo un personaje con la seguridad que tiene podría cambiar de opinión tan radicalmente? Sin embargo, no fue el único cambio que tendría el veterano actor. Algo que muchos desconocen es que Heston fue, en sus inicios, parte del grupo de celebridades que apoyaban las medidas para el control de armas, respaldando la ley de control de armas en el 68. Sin embargo, su postura sobre este tema cambió drásticamente con el tiempo, convirtiéndose en uno de los defensores más fervientes del derecho a portar armas y un destacado partidario de la NRA. A pesar de su principal ocupación como actor, Heston también participó activamente en varios comités. Inspirado por su amigo y modelo a seguir, Ronald Reagan, presidió el gremio de actores de cine desde 1966 hasta 1971 y colideró el grupo de trabajo sobre artes y humanidades durante la administración de Reagan, defendiendo al presidente contra acusaciones de elitismo. Durante 5 años, Heston ocupó el cargo de presidente de la NRA, que en gran medida fue una posición ceremonial. Este papel consolidó su ardiente activismo y lo estableció como el rostro de la organización para el resto de su vida. Sin embargo, su compromiso con el activismo político no eclipsó su carrera como actor. Al contrario, continuó dedicándose a la actuación con pasión. Aunque no replicó el monumental éxito de Ben-Hur, varias de sus películas consiguieron un destacado éxito en taquilla. Entre ellas se encuentran épicas como El Cid y Major Dundee, así como clásicos de ciencia ficción del calibre del Planeta de los Simios y El Hombre Omega. Más adelante en su carrera también se aventuró en películas de acción. Dentro de su filmografía, Will Penny ocupaba un lugar especial en el corazón de Heston, quien la consideraba su favorita personal, a pesar de que no fue un éxito comercial. Esta película recibió elogios de la crítica por mostrarlo en un papel más matizado y sensible, alejándose de su imagen típica de hombre rudo. Inicialmente, Heston había empezado su carrera en el teatro. Por ello, regresar al escenario cuando las oportunidades cinematográficas comenzaron a menguar no resultó una tarea difícil para él. Incluso incursionó exitosamente en la televisión estelar, protagonizando la telenovela El Coloso durante 2 años a finales de la década de los 80, junto a su hijo Fraser, conocido por haber representado al bebé Moisés en la pantalla. Colaboró para producir y aparecer en varias películas para televisión. No satisfecho solo con actuar, Heston expandió aún más su repertorio, siendo anfitrión de Saturday Night Live en 2 ocasiones y haciendo una aparición especial en un episodio de Friends durante los años 90. Aunque seguía activo en la industria cinematográfica, sus intereses iban más allá de la actuación. Heston habló abiertamente sobre su lucha contra el alcoholismo, reconociendo que aunque nunca había llegado al punto de arrastrar las palabras o tambalearse, era consciente del control que el alcohol ejercía sobre él y buscó ayuda antes de que empeorara. Algunos especulan si estas batallas con el alcohol influyeron en su famoso discurso durante una convención de la NRA, cuando Michael Moore entrevistó a Heston para su documental Bowling or Columbine, cuestionándole sobre su postura respecto al control de armas tras los tiroteos escolares. La entrevista se interrumpió abruptamente. Heston había reafirmado su apoyo a la Segunda Enmienda, sugiriendo que la prevalencia de tales incidentes en Estados Unidos podría atribuirse a complejas mezclas étnicas o factores históricos.
gobierno solo me arrebatará el arma cuando mis manos estén muertas y heladas. Con esta polémica frase, Charlton Heston deja claro su posicionamiento a favor de las armas. Heston se opuso a la guerra de Vietnam, pero fue un firme defensor de la guerra de Irak. Abiertamente antiabortista y crítico del fenómeno de la corrección política, argumentaba que ésta sofocaba la libre expresión. En una ocasión se dirigió a estudiantes de Derecho de Harvard para enfatizar la importancia de poder expresar opiniones libremente sin censura. Lamentablemente su salud decayó rápidamente después de anunciar que padecía Alzheimer. Los últimos años de vida de Charlton Heston estuvieron marcados por el Alzheimer, pero no fue la única enfermedad contra la que tuvo que luchar. Tuvo cáncer de próstata, aunque lo logró superar, igual que su esposa Lydia Clark, que padeció cáncer de mama y se tuvo que someter a una mastectomía. Afortunadamente ella también logró sobrevivir. Hacia el final de su vida estuvo postrado en cama, incapaz de moverse, según relatan sus familiares y amigos. Sin embargo, perseveró durante otros 6 años antes de fallecer debido a una neumonía en abril de 2008 a la edad de 84 años. Su esposa y sus hijos le acompañaron durante sus últimos momentos. A pesar de que sus creencias y principios no eran compartidos por todos, su muerte significó el fin de una era. Su fallecimiento causó gran pesar en diversos sectores, recibiendo homenajes de figuras como George Bush, quien le había otorgado la Medalla Presidencial de la Libertad en lo que fue su última aparición pública, así como de Nancy Reagan y otras personalidades. Más de 250 personas asistieron a su funeral, incluidas muchas estrellas de Hollywood. Tras su muerte, Charlton Heston recibió numerosos reconocimientos póstumos, incluida su admisión al Salón de los Grandes Intérpretes del Oeste en el Museo Nacional del Cowboy y del Patrimonio Occidental. También fue incluido póstumamente como laureado de la Academia Lincoln de Illinois, el mayor honor del estado, recibiendo la Orden de Lincoln. Su familia puede haber heredado su casa y premios, aunque no está muy claro qué pasó con todos los activos financieros de Heston. Uno de los activos más notables es su impresionante casa en Beverly Hills, California. Aunque fue un actor prolífico y activo en política, Heston también era conocido por su interés en los bienes raíces. Después de completar la película, Ben-Hur decidió construir la casa de sus sueños y contrató al renombrado arquitecto William S. Beckett para diseñarla. La casa fue conocida posteriormente como la casa que Ben-Hur construyó. Heston vivió ahí el resto de su vida y tras su fallecimiento la casa pasó a manos de su familia. Cuando su esposa Lydia se mudó, la familia decidió poner en venta la mansión de 10.000 pies cuadrados en 2015, siendo comprada finalmente por el director francés Luc Besson por 12.2 millones. Además de la casa familiar, algunos de sus premios se encuentran ahora con sus hijos. Durante su vida se informaba que sus galardones de la Academia reposaban en una mesa en su estudio. Tras su muerte, su hijo Fraser heredó el Oscar que su padre ganó como mejor actor por Ben-Hur, y su hija Holly recibió el premio humanitario Jean Hersholt que Heston obtuvo por su trabajo humanitario con distintas causas benéficas. Pero en esta carrera Heston no estuvo solo. ¿Quién fue la mujer que impulsó y acompañó su labor? Lydia Clark Heston, actriz y esposa de Charlton Heston, falleció a los 95 años. Lydia y Charlton estuvieron casados durante 64 años hasta que él murió hace 15 años en 2008. Ella falleció un lunes en el Centro Médico UCLA en Santa Mónica. Lydia Clark Heston fue conocida por sus papeles en obras como Detective Story de Sidney Kingsley en Broadway, estrenado en 1949. También participó en su primera película Atomic City junto a Gene Barry y en The Greatest Show on Earth, estrenada en 1952 con la también participación de su esposo. Ella provenía de Wisconsin. Clark Heston conoció a Charlton en una clase de actuación en la Universidad Northwestern. Se casaron en Asheville, Carolina del Norte en 1944, poco antes de que él partiera al extranjero para servir en la Segunda Guerra Mundial. A mediados de los años 50, Lydia Clark, madre de 2 hijos, dejó la actuación para enfocarse en la fotografía. Su trabajo fue reconocido en galerías de todo el mundo y publicado en varios libros, según The Hollywood Reporter. Vivió una vida extraordinaria. Mencionó su hijo Fraser a Fox News. A los 95 años había conocido a muchas personalidades, desde John F. Kennedy hasta Nancy y Ronald Reagan. Fraser también compartió que su madre navegó por todos los mares del mundo, a pesar de su propensión al mareo, y destacó su personalidad vibrante y activa. Clark Heston participó activamente en el movimiento por los derechos civiles. En 1963 se unió y documentó fotográficamente la marcha en Washington. Tanto Charlton y su esposa Lydia fueron compañeros dedicados y excepcionales padres, dijo su hija Holly. Mientras filmaba en Egipto el papel de Moisés en los 10 mandamientos, Charlton escribía y dibujaba en un diario para compartirlo con Lydia, que
Estaba embarazada de su primer hijo y no podía acompañarlo al extranjero. Fue la primera vez que se separaron desde la Segunda Guerra Mundial, explicó Holly Heston Rochelle a Closer, quien agregó que su padre mantenía el diario para que ella se sintiera incluida. Charlton conoció a Lydia Clark en una clase de fundamentos del teatro en la Universidad Northwestern en Chicago. Decidió al instante que Lydia era la persona con la que debía casarse. En su biografía, Charlton Heston, el último ícono de Hollywood por Mark Elliott, él mencionó que supo reconocer que había encontrado a la persona adecuada. Sin embargo, no fue amor a primera vista para Lydia. Ella lo consideraba arrogante y demasiado seguro de sí mismo. Afortunadamente le dio el beneficio de la duda al estudiante de teatro de Illinois. Finalmente trabajaron juntos en una actuación y ella se sintió atraída por su inteligencia y gran sentido del humor. Aceptó una cita y fue entonces cuando se enamoró perdidamente de él. Casados en 1944, el recién iniciado idilio entre Charlton Heston y Lydia Clark fue interrumpido por la Segunda Guerra Mundial. Charlton dejó a su nueva esposa para servir como operador de radio y artillero aéreo de la Fuerza Aérea en Alaska, desde donde le enviaba cartas diarias llenas de emoción. Se destacaron como grandes redactores de cartas, recordó su hija Holly. Tras finalizar su servicio militar, Charlton retomó la actuación y alcanzó un gran éxito. Holly comentó que era complicado para su madre estar casada con una gran estrella de cine internacionalmente aclamada y símbolo sexual. Las tentaciones eran constantes con actrices y admiradoras alrededor, pero Charlton siempre fue fiel. La razón por la que nunca engañé ni quise hacerlo es porque realmente disfruto mi matrimonio, afirmó él. No había nada suficientemente valioso como para arriesgarlo. Sus hijos Fraser, director y productor de cine, y Holly, experta en bellas artes, recuerdan su infancia como idílica. Eran padres maravillosos, recordó Holly, evocando noches familiares viendo películas o jugando Monopoly. Se sentían orgullosos de haber criado a dos hijos bien ajustados, alejados del escándalo o rehabilitación. La pareja permaneció casada durante 64 años hasta el fallecimiento de Charlton en 2008. Lydia, ya una fotógrafa reconocida, finalmente viajó a Egipto con su familia. Fuimos hasta la cima de la Gran Pirámide, recordó Fraser. Mamá y papá subieron conmigo. La historia de amor entre Charlton Heston y Lydia Clark es un ejemplo del compromiso duradero y la fortaleza ante las presiones de Hollywood y desafíos personales. Su legado perdura a través de sus hijos y las incontables vidas que tocaron. Ahora que conoces la desgarradora historia de Charlton Heston y Lydia Clark, ¿quieres saber más historias asombrosas de tus personajes favoritos? Dale clic en el video para presenciar más historias que te dejarán sin aliento. No creerás lo que ven tus ojos.